Sí, es día de escuchar a Fernando Tos en este contexto de las empresas familiares. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Juan, buenos días. Y aparte de escucharme a mí, el día de hoy vamos a enlazarnos a Chihuahua con Jesús Sánchez, quien trabajó en el webinar, participa en el Centro Mexicano de la Ujú. Empresa Familiar. Y Jesús tiene mucha experiencia en el tema de la planeación estratégica. Él ha trabajado, tiene una maestría incluso en Administración Global de Negocios, es contador público y tiene más de 20 años de experiencia en temas de administración y finanzas para encargos de director tanto en empresas nacionales como extranjeras. Jesús, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, Fernando. Hola, buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Jesús. Platícanos un poquito acerca de la importancia de la trascendencia en las empresas familiares y cómo la planeación estratégica es un elemento medular para llegar a ello. Bueno, pues bien, antes que nada les quiero compartir un poquito la parte de la trascendencia en las empresas familiares en México. Depende mucho desde que se inicia la operación del negocio y la necesidad por la que fue creado el mismo. O sea, pudo haber tenido una necesidad ya sea económica, pudo haber tenido una necesidad de satisfacer alguna necesidad de mercado o un reto personal en el cual una empresa familiar desea participar en un negocio. Cuando hablamos de trascender en este negocio, hablamos que la trascendencia es ir más allá a una línea, traspasar una línea, que en este caso es el tiempo. Una empresa familiar busca trascender a lo largo del tiempo y mantener su negocio en marcha, ya sea después de la primera, segunda, tercera generación, de manera indefinida. La planeación como tal, la planeación estratégica ayuda mucho a la trascendencia para las empresas familiares para poder identificar que sus ventajas competitivas que les sirven el día de hoy no necesariamente les definen una posición estratégica en el futuro. Podamos decir que la estrategia como tal, como un término militar, lo que trata de definir es una posición que le dé una ventaja de competencia ante sus rivales al entrar en una batalla. Okay. Dentro de todo este preámbulo, las empresas familiares están inmersas en una batalla en el día a día más competitiva que estratégica. Los ecosistemas vienen cambiando, las tecnologías vienen cambiando, la preparación de los colaboradores que integran la toma de decisiones también vienen cambiando, que se gestan en el núcleo familiar, y la empresa por sí sola tiene necesidades que van de cara a un mercado, a una industria, a nuevos productos y a competidores. En los análisis que se han realizado, en varios datos que tenemos de realización, encontramos que el 77% de las empresas familiares no cuentan con un plan estratégico como tal. Si bien es cierto, pueden tener una parte de un plan, pero no lo tienen completo. ¿Qué quiere decir? Que siguen en el tema de operación. El 55% de las empresas familiares dentro de ese plan hacia largo plazo tampoco cuentan con un plan de sucesión. De hecho, en una conferencia que tuvieron hace algunos días, también ahí en Contextos, pues hablaban que un plan de sucesión tarda entre 5 y 10 años para poder pasar el mando de la organización. Esto se tiene que hacer de una manera también planificada. Y el 55% en sus órganos de administración, el 55% de las empresas familiares en sus órganos de administración no cuentan con un consejo de administración, que también esto es algo preocupante porque la estrategia nace en el consejo de la administración. Bajo estos panoramas, cuando estamos hablando con un empresario o con una empresa familiar, la confusión entre un plan operativo y un plan estratégico es muy común, principalmente cuando el empresario tú le empiezas a comentar o empiezas a platicar con él y le dices, oye, ¿ya tienes definida tu planeación estratégica? Pues la primera reacción del empresario es que te dice, sí, ya tengo mi plan estratégico. ¿Y qué plazo tiene?
pues ya tengo el plan estratégico para el siguiente año. La diferencia entre una planeación estratégica y una planeación operativa radica en el lapso del tiempo. Cuando hablamos en planeaciones menores a un año, estamos hablando de planeaciones que se basan en entornos competitivos, en lo que tenemos que hacer para subsistir al día de hoy, mejorando algunos procesos operativos, comerciales, administrativos, pero que nos permitan competir el día de hoy. Cuando hablamos de una planeación estratégica que va más allá de un año, generalmente se toma un estándar de 5 años, es definir cómo a lo largo de ese periodo la empresa familiar va a definir sus ventajas competitivas que le aseguren estar en una mejor condición de mercado. ¿Qué quiere decir? Pues puede explorar líneas de productos nuevos, líneas de negocio nuevas, establecer bien los cambios de sucesión, establecer bien su estructura financiera, inclusive estar viendo en cierto momento la parte de diversificación de negocio. Claro. Platicábamos el otro día, Chuy, no me acuerdo si en persona o por teléfono, platicábamos que es diferente hacer un plan de negocios de un año, que es prácticamente un presupuesto de qué vas a hacer o qué metas vas a alcanzar en un primer ejercicio. Pero para efectos de competir y para efectos de realmente meterte en el juego del sector en el negocio que te encuentres, tienes que planear a 5 años, de tal manera que para la competencia no sea fácil replicar tu modelo. ¿Esto es así? Es correcto. Mira, cuando estamos hablando de un plan de negocios a un año, estamos hablando de un plan que está sesgado, está limitado a evaluar nada más lo que son la industria y el mercado directamente. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Qué ventajas tengo en la industria? ¿Cuáles son procesos que puedo mejorar, que puedo asegurar para poder subsistir en ese mercado? Cuando hablamos de una planeación estratégica, estamos hablando de un análisis más amplio donde ya tenemos que meternos a evaluar ecosistemas. Y los ecosistemas para una empresa, más para la empresa familiar, son importantes. Los cambios políticos, la parte económica, las partes sociales, la parte de tecnología, y dentro de todo eso, meter sus cambios generacionales. Claro. Si bien es cierto, lo que estamos haciendo hoy no nos puede servir para cómo van a estar esos entornos dentro de 5 años, más ahora que estamos en tiempos de globalización y que una constante es que los cambios están a la orden del día, ¿verdad? Claro, y sobre todo que todavía no podemos definir si estamos entrando a una era de nacionalización en lugar de globalización, como lo hemos venido entendiendo, porque realmente los cambios a nivel político que están ocurriendo en el país han preocupado un poco a cierto sector de los empresarios, porque no sabemos exactamente qué cambios van a haber a raíz del nuevo régimen. Entonces creo que es muy importante que los empresarios continúen con todo este tema de la planeación, que hagan una planeación estratégica que les permita crecer y que sea una herramienta clave en su proceso de institucionalización, ¿no es así? Así es, mira, definitivamente cuando nosotros hacemos la planeación estratégica, cuando hacemos este tipo de ejercicios, utilizamos varias metodologías para poder definir que hay 3 estrategias que se han establecido como estándar. La primera es la de diferenciación. O sea, la primera es crear algo en el mercado que se considere como exclusivo. La segunda es ser la parte de liderazgo en costo, logrando un total liderazgo en costos dentro de la industria a través de un conjunto de políticas o funciones dirigidas hacia este objetivo. Y la tercera es de concentración. La parte de concentración es focalizarnos en un grupo particular de compradores, en un segmento o líneas de productos en un mercado geográfico. Como verás, sí, hay veces que la posición competitiva se confunde con la ventaja, ¿no?
Ajá. Cuando hablamos de ventaja, Fer, y para poder sacar la diferencia entre una posición y una ventaja, es con lo que actualmente tenemos que nos hace diferentes en el mercado para poder participar. Podemos tener una ventaja financiera porque tenemos muchos recursos, podemos tener una ventaja en infraestructura porque tenemos los equipos, pero no tenemos claro una posición para utilizar correctamente esa ventaja. Estoy totalmente de acuerdo cuando tú hablas que en los tiempos actuales, más que nacionalización o abrirnos a nuevos mercados, tenemos que tener definida, y dentro de estas 3 posiciones, a cuál le vamos a tirar como empresa familiar y qué necesitamos para prepararnos e irnos hacia ella. Es peligroso, dentro de estas recomendaciones, es peligroso que dentro de estas 3 que te mencioné, tenemos que concentrarnos nada más solo en una, porque no podemos ser una estrategia de diferenciación que nos va a exigir invertir en recursos de investigación y desarrollo, a lo mejor de estudios de mercado, meterla a una estrategia de liderazgo en costo. Siempre va a llegar en la competencia de para poder lograr una tenemos que sacrificar a la otra. Okay. Buenos días, Jesús, Fer. Lo único que quiero preguntar es que cuando los escucho, pienso en estas grandes empresas, ¿no? En empresas con mucha inversión, con mucha capacidad como para poder discernir sobre el presente y el futuro, cuando estamos viendo que una gran parte de las empresas constituidas en este país son pequeñas y medianas empresas. Empresas sí familiares, pero empresas con un concepto de familia que tiene que ver con que, bueno, aquí vamos a hacernos bolas todos y a ver cómo podemos sacar el mejor provecho de este negocito que acabamos de poner. No debemos de despreciar el tamaño de la empresa. Es allá hacia donde va mi comentario. Creo que todas las empresas son valiosas por sí mismas, independientemente del tamaño y del recurso que esté invertido en ellas. Y entonces esto no es exclusivo para un segmento, un nicho de empresarios pudientes, con capacidad de reflexión, de valorar todos estos puntos que ustedes nos han puesto sobre la mesa, sino que todos en proporción a sus dimensiones e intenciones, pues evidentemente tenemos que contemplarlo y considerarlo como parte de una estrategia, Jesús. Sí, es correcto. Mira, yo aportando a tu comentario, creo que uno de los grandes errores que se tiene en la empresa familiar, el más fuerte, es que siempre se ven como las empresas chiquitas, ¿no? O sea, siempre dicen, no, pues es que nosotros no somos las grandotas. No, es que nosotros no tenemos la capacidad financiera o la capacidad de alcance de mercado de otras empresas. Pero realmente los negocios grandes se formaron de partes de administración muy ordenadas. Tú vas con una empresa familiar y en la empresa familiar, para poder aspirar a un crecimiento ordenado, pues debe tener claro sus roles, su estructura, su mercado, que son análisis muy sencillos que se pueden adoptar a cualquier empresa, y a cualquier empresa de cualquier tamaño. Eso es muy incluyente en los modelos de administración para poder generar éxito en los resultados. El problema es cuando te acercas a ciertas personas que ya llevan la limitante del conocimiento que tienen para poder adquirir nuevos aprendizajes, pues es el paradigma más fuerte que se tiene que romper, ¿no? Claro. Y cuando se habla de gobierno corporativo y de planeación estratégica, obviamente entendemos que las empresas que cotizan en bolsa están obligados a tener y cumplir con esos elementos. Sin embargo, la importancia y lo que se busca es que las empresas familiares de cualquier tamaño puedan adoptar todas estas prácticas que le benefician a las empresas grandes para que en su nivel y en su espectro tengan un beneficio y tengan un crecimiento derivado, obviamente, de gestionar sus empresas conforme a las mejores prácticas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues mira, Fer, yo sumando el comentario que dices, realmente ese es una parte de los intangibles que las empresas grandes no tienen reguladas. O sea, cuando tú vas a estudiar una empresa grande, desde una empresa más pequeña, desde una empresa familiar, sí puedes tener un protocolo de ciertas
actividades que se tienen que hacer, establecer primero. La parte de gobierno corporativo es sobre el Consejo de Administración. Los órganos de administración de una sociedad, el Consejo de Administración en una empresa familiar es de suma importancia y agregar total valor. ¿Por qué? Porque ellos ven la estrategia desde afuera del negocio, la impulsan y la promueven. Y la parte de institucionalización viene de la dirección general hacia abajo. ¿Qué quiere decir? El Consejo de Administración, dentro de sus facultades, establece quién va a ser el director general y tiene que apoyarlo para evaluarle sus iniciativas de negocio, bajo un proceso de institucionalización de toda la administración de la organización. En empresas familiares, generalmente, el presidente del consejo también es parte del director general. Hay que separar el conflicto de intereses. De hecho, el consejo le ayuda a hacer el contrapeso para usar el sombrero negro y tomar las mejores decisiones de vista al futuro para la organización. Claro. Bien, pues súper interesante y la verdad es que estas son el privilegio de poder participar vía internet en toda esta serie de conversaciones y de reflexiones sobre las empresas familiares, Fernando. Sí, claro. Los invitamos también a quien quiera aprender y conocer un poco más acerca de cómo gestionar sus empresas familiares. Trabajamos en un webinar con el Centro Mexicano de la Empresa Familiar que lo pueden descargar de manera gratuita en la página www.cmfe.org.mx, en donde también está la participación de Jesús y está la de Gonzalo, y hay 15 ponencias ahí totalmente gratuitas y descargables para quien quiera aprender a gestionar sus empresas familiares con todo este tipo de mecanismos, ¿no? Jesús, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, mira, mi correo es jesussánchez@partnersconsulting.com.mx. Yo nada más para cerrar lo que estás comentando, Fernando, yo sí apoyo mucho que para poder establecer un proceso a largo plazo de una planeación estratégica es necesario que se asesoren, que cuenten con expertos, porque para la familia, para la empresa familiar es importantísimo estar focalizados también en la competencia del día del negocio. Entonces nosotros estamos para ayudarlos en el Centro Mexicano de la Empresa Familiar. Vean los webinars, 14 expositores, y seguro les va a generar muchísimo valor para lo que están buscando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Fernando, por tu presencia. Gracias. La mañana de hoy en este contexto familiar.